Un cordial saludo. Damos inicio a la Comisión Segunda Permanente 21 de noviembre, siendo las 5:47 de la noche. Artículo 77 del Decreto Ley 1333-18 de 1986, no se puede ser secretario remunerado ninguno de sus miembros. Por eso es asignado secretario en este momento el concejal Edwin Ramírez. Proceder, por favor. Señora Presidenta, muy buenas tardes para usted, para todos los honorables concejales miembros de la comisión. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, proyectos de acuerdo para la socialización de la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para primer debate y votación. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Señora Secretaria, ese es el orden del día para la comisión segunda en el día de hoy. Señor secretario, verificar el quórum. Sí, señora Presidenta. Carolina Díaz González. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Presente. Juan David Quintero Arango. Presente, mi amigo y secretario. Julián Marcelo Machado Cadaví. Presente, perdón. Edwin Ramírez Lopera. Presente. Hay 5 honorables concejales presentes de 5 que integran la comisión, señora Presidenta, por lo tanto cuenta con quórum decisorio y deliberatorio. Habiendo 5 concejales y teniendo quórum deliberatorio, vamos a dar inicio al proyecto de acuerdo número 016 del 2024, por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Primero, señores concejales, aprobación del orden del día. Está a consideración el orden del día, señores concejales. Los que estén por la afirmativa, favor levantar la mano. 5 votos positivos, señora Presidenta. Segundo, proyectos de acuerdo para la socialización de la comisión e informe de ponencia. Damos un saludo muy especial al secretario de Hacienda, Gabriel, a la líder de presupuesto y a la jurídica, y le vamos a dar pie a ellos para que sean quienes nos expongan el proyecto de acuerdo y resolver dudas. Muy buenas tardes para todos y todas, a la señora Presidenta de la Comisión y a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto. Primero que todo, agradecerles por la oportunidad de permitirnos hacer la socialización, el primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana. Bueno, recordemos que para la presentación del presupuesto es requerida la actualización como requisito previo para la presentación del mismo, es requisito la actualización del marco fiscal de mediano plazo, que tiene varios componentes. Estos componentes, si bien ya se socializaron
anteriormente, me parece importante que lo recordemos para que tengamos como los elementos necesarios y el contexto para que este sea un debate que tenga toda la información y sea muy transparente de cara a la comunidad y de cara también a ustedes, honorables concejales. Entonces, en ese orden de ideas veíamos cómo lo primero que se tiene que tener en cuenta entonces son esos indicadores macroeconómicos que nos permiten establecer cuál va a ser la posibilidad del crecimiento en los ingresos y en los gastos. También recordamos que los ingresos no se comportan de manera unificada, es decir, los ingresos no tienen el mismo comportamiento, sino que hay unos ingresos que tienen un comportamiento muy connatural a la renta, o hay otros que sí están muy asociados al movimiento económico nacional, internacional y local. Para el caso del crecimiento de nuestros ingresos corrientes de libre destinación, se tienen que tener en cuenta entonces cuáles son los principales ingresos del municipio de Copacabana, y por eso es importante tener en cuenta cómo creemos que vamos a cerrar en ingresos este año. Entonces es así como al revisar el marco fiscal de mediano plazo tenemos la proyección de lo que será el cierre de año, ¿cierto? Y tenemos un comparativo entre lo que es el año 2023 y el 2024. Ahí podemos observar muy detalladamente cómo hay unos ingresos que van a cerrar muy probablemente, según nuestra proyección, con una sobreejecución en el ingreso. ¿Qué significa sobreejecución en el ingreso? Para que todos lo entendamos, especialmente quienes nos ven, significa que vamos a tener un recaudo mayor al inicialmente proyectado, pero en cambio tenemos unos ingresos que tienen una subejecución, es decir, ese recaudo no se está comportando como esperábamos inicialmente. Es así como, por ejemplo, y para ello los invito para que nos ubiquemos en el capítulo 3 correspondiente al diagnóstico financiero del marco fiscal de mediano plazo, y miremos entonces en el 3.1, gestión de ingresos, cómo es el comportamiento que se proyecta para el cierre de este año, y vemos que hay unos ingresos que tienen un comportamiento muy positivo. Por ejemplo, proyectamos que vamos a tener una sobreejecución en el ingreso del impuesto de industria y comercio para este año del 15.44% sobre lo proyectado. Asimismo, el impuesto predial del 8.62%. Vuelvo y reitero, esto es una proyección, ¿cierto? Proyección que se realizó de acuerdo con el comportamiento del ingreso en lo corrido de este año. Pero en cambio hay unos ingresos que no se vienen comportando como se proyectó en el presupuesto, como las estampillas, que van en un 50.59%, y eso tiene sentido al revisar que la contratación del municipio durante este año no cuenta con esos 10.000 millones adicionales que tuvo la administración el año anterior, que corresponden al crédito. Y cuando se hizo el presupuesto, se hizo con una proyección lineal y no con una proyección en donde se tuvieran en cuenta los sucesos correspondientes a cada uno de esos años, situación que no está mal, sino que, digamos, se va a obligar a la administración a hacer un ajuste. ¿Un ajuste en qué? En una reducción en ese ingreso, que se va a ver reflejado en qué, en que ese ingreso corriente de libre destinación va a tener que ser sustituido por otro, ¿cierto? Que en nuestro caso va a ser predial e industria y comercio. También vemos un comportamiento negativo de las contribuciones de los derechos de la venta de bienes y servicios, así como de los rendimientos financieros, que se proyectaron más alto de lo que se había proyectado. Quiero, para que tengamos un panorama completo y teniendo en cuenta que ayer también fue objeto de algunas indagaciones, que veamos la ejecución presupuestal
que la administración tiene este año al 31 de octubre del presente año. Entonces, Marcela nos va a presentar a continuación cómo va la ejecución presupuestal de ingresos, ¿cierto? Y luego vemos el de gastos para que todos lo tengamos muy presente. Vamos a hacerlo muy rápidamente para que todos puedan tener la información. La administración va a tratar siempre, y es nuestro esmero, ser muy transparentes con la información. Queremos entregarles entonces esta información, Marce. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los honorables concejales. Bueno, ayer la concejala Carolina nos solicitaba un desagregado de la ejecución presupuestal en el informe que dimos y nos preguntaba específicamente, antes de pasar a la Administración Central, por la ejecución de la personería y el consejo. Entonces acá lo vamos a mostrar rápidamente. Para el 2024, la personería tiene un presupuesto definitivo de 458 millones de pesos. A la fecha han comprometido 331 millones de pesos y tienen disponibles 125 millones de pesos. El gasto más representativo son los gastos de personal. Como los podemos ver acá, lo voy a resumir. Los gastos de personal representan el 73%, de los gastos de personal han comprometido el 73.40% a la fecha, al 30 de octubre, y del presupuesto definitivo, que eran 348 millones, han comprometido 255 millones. En compras de bienes y servicios, que dentro de esto está la compra de materiales y suministros y demás recursos que necesitan para el funcionamiento, se han comprometido de 108 millones que tenían disponibles, 75 millones. Y ya esto nos da la suma de compromisos a la fecha, que es 331 millones para la personería. Para el consejo, el presupuesto para este 2024 fue de 1.170 millones. A la fecha han comprometido 862 millones, de los cuales el gasto más representativo es el gasto de personal, donde se han comprometido 504 millones. En adquisición de bienes y servicios se han comprometido 357 millones, para un total de funcionamiento de 862 millones. Tienen disponible a la fecha 308 millones por ejecutar. Continuando con los gastos de funcionamiento de la Administración Central. El presupuesto para la Administración Central fue 133.251 millones. Dentro de eso tenemos que tener en cuenta que están todas las transferencias que se le hacen al sector salud y las diferentes transferencias que ha hecho el departamento. En funcionamiento hemos comprometido 20.670 millones, se tiene un presupuesto definitivo de 31.241 millones y se deben tener en cuenta todos los pagos de carga prestacional que están asociados al mes de diciembre, que esos también van a representar una ejecución importante dentro de los compromisos del año. Para el servicio de la deuda se tiene proyectados 3.823 millones, tenemos compromisos por 2.675 millones y en inversión
tenemos adquisición de bienes y servicios, se tienen 1.638 millones, de los cuales se han ejecutado 1.493, es decir, el 91%. Dentro de adquisiciones diferentes de activos, tenemos 95.000 millones y se han ejecutado 66.000 millones. Y en otras transferencias, que son las que les comentaba anteriormente, que son las hechas, las transferencias que nos hace la Nación y el departamento, tenemos un presupuesto definitivo de 645 millones, de los cuales se han ejecutado 391 millones al 31 de octubre. Dentro de los ingresos tenemos que el presupuesto total aprobado a la fecha, que son 134.881 millones, hemos recaudado 106.807 millones, que corresponden al 79.19% del recaudo. Los ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios del municipio, a la fecha tienen un recaudo del 82.77%, de alumbrado público de lo proyectado se ha recaudado el 87.96%, en sesiones urbanísticas respecto a lo que estaba proyectado se ha hecho un trabajo desde planeación importante, y esto ha hecho que el recaudo a la fecha haya superado el 69.91% de lo proyectado en el presupuesto. Bueno, sí, esta vigencia. Estamos viendo el presupuesto, la ejecución del presupuesto del 2024, cómo va al 31 de octubre. Sí. Del Sistema General de Regalías tenemos recaudado el 100%, lo mismo que de la fuente de financiación de recursos propios, del Fondo de Solidaridad, que son las transferencias que nos hacen para contribuir a los subsidios de aseo, acueducto y alcantarillado. También hemos tenido una sobreejecución a la fecha del 10.42% respecto a lo que estaba presupuestado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el recurso de los subsidios se venía pagando a través de los recursos de SGP, de agua potable y saneamiento básico. Entonces, esto digamos que en cierta forma desfinanciaba la inversión que se puede hacer en esos sectores, porque un recurso importante se estaba tomando para pagar los subsidios, mientras que el recurso que está en el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, ese está destinado única y exclusivamente para el pago de subsidios, depende de las contribuciones que nos hagan los diferentes acueductos. Entonces está separado cuánto es el porcentaje que le corresponde o el que se puede utilizar para pagar subsidios de acueducto y alcantarillado, y cuál es el porcentaje que se puede utilizar para pagar subsidios de aseo. De educación, del SGP Educación Calidad, a la fecha se ha recaudado el 51.83%, de alimentación escolar el 88.68%, de agua potable y saneamiento básico el 88.34%, de cultura el 84.20%, y de SGP Propósito General Libre Inversión el 84.63%. Todas estas son transferencias que nos hace la Nación mensualmente. Acá les quiero mostrar o resaltar dentro de la presentación. Ay, no se está bien. Listo.
Dentro de la presentación, que en las sesiones pasadas se aprobaron las estampillas para la justicia familiar y la tasa pro deporte, de las cuales ya estamos teniendo recaudos. Entonces, al 31 de octubre, por estampilla para la justicia familiar se habían recaudado 5 millones y de la tasa pro deporte se recaudaron 3.815.000. Ok, listo. De multas de tránsito. El recaudo de multas de tránsito, que esta fuente de financiación es importante porque es de la cual está financiando la mayor parte de los contratos de la Secretaría de Movilidad. A la fecha se han recaudado 1.810 millones, correspondientes al 97.48% de lo presupuestado. De multas del Código Nacional de Policía, de la fuente de financiación 112.006, hemos recaudado 181 millones. De impuesto telefónico, 1.802 millones. De la estampilla Pro Bienestar del Anciano se han recaudado a la fecha 2.261 millones. Esos son los recursos pues como más relevantes. Ya si los honorables concejales requieren el detalle, nosotros les podemos compartir la presentación. Bueno, entonces esto para que tengamos un contexto más actual de cómo va el recaudo de este año, importante que tengamos en cuenta algo, y es que en estos recursos ya aparecen recaudados lo que llamamos los recursos del balance, que en gran parte son recursos del año pasado que tienen una destinación específica, que son 18.000 millones de pesos. La gran mayoría de esos recursos eran correspondientes a SGP, ¿cierto?, de salud, agua potable, libre inversión, que no se terminaron de ejecutar el año pasado, que ya estaban comprometidos, algunos que corresponden a unas transferencias departamentales que también venían con un proceso de licitación y que tuvieron que pasar este año nuevamente, así como unos aportes que venían de unos convenios de cofinanciación. Es decir, son recursos que ya venían comprometidos y otros que simplemente son los que hacen parte, esto desde el punto de vista del ingreso, de lo que denominamos las vigencias expiradas, ¿cierto? Que son obligaciones que venían de unas reservas presupuestales y que no se ejecutaron y que a través del tiempo se han venido alargando porque su ejecución no ha terminado y no se ha entregado. Ejemplo, el caso del CEPESAN, ¿cierto?, del cual el municipio tiene algo así como 1.900 millones, ¿cierto?, que son recursos del Departamento de Prosperidad Social, que se sigue llamando así, no recuerdo, y que de pronto si ustedes ven esto, entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo así que vamos en una ejecución de 134.000 y vamos a iniciar ahora apenas con 109.000 en el nuevo presupuesto? Pero eso tiene también esa explicación para que la tengamos pues en cuenta, ¿cierto? Por eso es importante cuando se van a hacer comparativos, comparar presupuesto inicial con presupuesto inicial, presupuesto final con presupuesto final, para que el comparativo tenga en cuenta esas situaciones. Yo bien les he señalado durante las diferentes sesiones en las que hemos estado, y es que si durante la ejecución presupuestal
encontramos que hay un comportamiento positivo en el recaudo de al menos de los ingresos corrientes de libre destinación, pues obviamente vendremos aquí a la corporación para que se haga la adición de esos recursos y obviamente esos recursos se destinen de la manera que ustedes a bien consideren. Ya entonces, teniendo en cuenta ese que es el escenario con respecto al tema de los ingresos y gastos que vamos a tener como el cierre, es importante entonces volver a aterrizar en la situación económica actual para recordar entonces que, como veíamos en este que es nuestra proyección de ingresos y gastos, en los ingresos tributarios la principal fuente entonces es el impuesto de industria y comercio, que ustedes ven que del total de ingresos corrientes de libre destinación, un poco más del 50% de los ingresos corrientes de libre destinación corresponden al impuesto de industria y comercio. Ese no es un dato menor, porque a eso obedece entonces la cifra conservadora con la cual se hace la proyección del ingreso de industria y comercio para este año, y es que si miramos el escenario económico nacional, los sectores correspondientes a la producción, es decir, industria, a servicios y a actividades comerciales, son las que se vienen afectando de mayor manera con el crecimiento económico, ¿cierto? Venimos teniendo, al contrario, pues como un freno, un estancamiento en ese crecimiento, y eso también lo vemos reflejado en las declaraciones de retención y autorretención que han venido presentando los contribuyentes. Entonces me parece importante eso para que tengamos entonces muy claro cómo viene la administración en la ejecución de los ingresos. Luego entonces otro de los capítulos del marco fiscal de mediano plazo es la gestión de gastos. Bien lo mencionaba Marcela, cómo se venía distribuyendo entonces estos rubros, y nos pide entonces la normativa del marco fiscal que tengamos el balance de cómo fueron los gastos de la vigencia anterior, y podemos entonces señalar que el año pasado hubo una ejecución en el gasto del 91%. Eso significa que no se ejecutó en su totalidad el presupuesto y que hubo una subejecución en el gasto del 8.97%. Eso pues obviamente para el caso de la administración central, el Consejo muy juicioso ejecutó casi la totalidad del gasto, al igual que la personería, y en inversión tenemos una ejecución cercana al 85% y en servicio a la deuda del 94.5%. Teniendo en cuenta y muy claro ese panorama, entonces podemos hacer un balance de que en el municipio de Copacabana se cumplieron a cabalidad los indicadores de la ley 617, que yo creo que ustedes lo conocen todos, pero que es importante que de pronto las personas que nos están viendo a través de las redes sociales recuerden que la ley 617 en su artículo 6º, bueno, no recuerdo si es el 4º o el 6º, señala que para los municipios de tercera categoría hay un límite de destinación a los gastos de funcionamiento con fuente de ingresos corrientes de libre destinación del 70%. El municipio en el año 2023, por ese concepto, gastó el 34.46% de los ingresos corrientes de libre destinación. Muy importante ese dato, porque también eso nos ayuda a tener en cuenta que la administración siempre debe tratar de tener un comportamiento y una proyección dirigida a disminuir el costo de los gastos de funcionamiento. ¿Para qué? Para aumentar los gastos que se destinan a la inversión. Esto es lo que estamos ya pues en el punto 3.2 y 3.3 del marco fiscal de mediano plazo. Entonces luego venimos para el tema del servicio a la deuda. Ayer veíamos la proyección que tiene la deuda en el municipio de Copacabana. Igual
tanto la deuda como su programación para pagos para los próximos 10 años, así como el índice de sostenibilidad y de solvencia del municipio, hace parte del anexo del plan financiero, que está dividido en 3 pestañas. Entonces, en el que es servicio a la deuda está ahí, que lo pueden consultar para que también tengan toda la información. Importante entonces señalar que al realizar el análisis, aunque esto está más adelante, igual me parece importante anticiparlo, el municipio tiene en este momento un índice de solvencia muy importante. Y también contestando a la pregunta que ayer se me pasó responderle al honorable concejal Julián Tobón, el municipio tiene una capacidad actual de endeudamiento que supera los 40.000 millones de pesos. Ahora bien, esa capacidad de endeudamiento se tiene que también revisar a la luz de los proyectos que generen, pues obviamente, un crecimiento de esos recursos con atracción de cofinanciación, como bien señalaba ayer el honorable concejal Julián Machado. Tenemos entonces que el municipio tiene actualmente 2 créditos que se distribuyen en 5 pagarés, 4 del Banco Bogotá y 1 del IDEA. Importante señalar que el del IDEA tiene una tasa mucho menor a la del Banco de Bogotá. El del IDEA es el 2. ¿Cómo? No. Bueno, lo podemos mirar en el anexo del marco del plan financiero, pero es del 2, creo que es del 2% más el DTF, que el DTF está mucho más bajito que el IBR, mientras que el del Banco de Bogotá está en el 3.8 más IBR. Contarles que actualmente estamos en un proceso de negociación para reperfilar esa deuda. Importante, y me parece de vital importancia que ustedes conozcan este dato. Cuando se suscribió el contrato de empréstito con el Banco de Bogotá, se suscribió una cláusula, digamos un poquito desventajosa para el municipio. ¿Qué dice esa cláusula? Esa cláusula dice que si el municipio va a prepagar la totalidad de la obligación al Banco de Bogotá, le tiene que pagar al Banco de Bogotá una sanción equivalente al 20% del total del valor a prepagar. Entonces, es una sanción muy importante, ¿cierto? Porque estamos hablando de una sanción de unos 2.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué corresponde en este caso? Pues estamos tratando de renegociar con el mismo Banco de Bogotá para evitar el pago de esa sanción. Actualmente el FINDETER tiene una línea de compra de crédito con la cual el Banco de Bogotá está trabajando. Inicialmente habíamos recibido unos ofrecimientos muy atractivos que íbamos a bajar esa deuda a más de 3 puntos, pero lastimosamente el FINDETER tomó una decisión que fue limitar el reperfilamiento de la deuda solo a la entidad que inició el crédito, y por lo tanto solamente se puede hacer con la misma entidad financiera. Eso hizo que la entidad financiera entonces cambiara las condiciones, porque ellos ya tienen ahí una posición privilegiada. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante entonces continuar con el análisis de cuánto es lo que está adeudando el municipio. El municipio entonces tiene una deuda de 16.894 millones según las proyecciones que tenemos a base de los pagarés suscritos, ¿cierto? Pero importante señalar que para el año entrante se proyecta que se pagarán, déjenme por aquí, yo pasteleo.
No, pero aquí están. 2.383 millones que vamos a pagar el próximo año, y a eso hay que sumarle entonces lo que corresponde al fondo de contingencias, que también lo vamos a mirar entonces más adelante en el marco fiscal de mediano plazo. Tenemos entonces que el municipio de Copacabana el año próximo va a cumplir correctamente sus obligaciones y que tiene la capacidad y la solvencia para cumplir con estas. Es importante señalar que la suscripción de vigencias futuras afecta el nivel de solvencia y de capacidad de deuda, porque la norma lo que señala es que este es un indicador que tiene que afectar ese índice. Entonces, digamos, nosotros hemos tratado también de limitar un poquito la suscripción de vigencias futuras. Ahora, el cuarto capítulo es el del costo fiscal de las exenciones, ¿cierto? Tenemos entonces que el municipio tiene unas exenciones correspondientes a los beneficios tributarios por las actividades industriales y comerciales. Estos beneficios fueron establecidos en un acuerdo del año 2013 que fue actualizado en el año 2015. Este beneficio, ¿en qué consiste? En que las empresas que se ubicaran en el municipio de Copacabana, que generaran empleo a las personas de Copacabana, que generaran un 40% de sus empleos fueran personas de Copacabana, fuera de manera directa o indirecta, tendrían un beneficio de 10 años. Entonces, durante 10 años, estas personas pagaban un porcentaje del impuesto de industria y comercio, empezando en el año 10 pagando 0 y terminando en el año 1 pagando el 90%. Aprovecho para que recordemos que este es un tema que tenemos que analizar y que lo vamos a revisar en la comisión de discusión del estatuto tributario, porque consideramos que es muy importante revisar ese beneficio, ¿cierto? Ese es un beneficio que, al analizar cuántas empresas se ubicaron o fueron objeto de ese beneficio en el municipio de Copacabana, encontramos que solamente 8 empresas se beneficiaron, y de esas 8, una muy grande, ¿cierto? Que, digamos, adicional a tener una tarifa menor a lo que tiene en promedio en todo el área metropolitana, tenía un beneficio adicional, ¿cierto? O sea, la tarifa es, digamos, casi el 50% de diferencia con respecto al área metropolitana, pero adicional a eso, de ese 50%, no pagaba ni siquiera el 100% del impuesto, sino que pagaba mucho menos. No sé si a eso hay que aunarle la cifra que ustedes vieron también en el contexto macroeconómico, y es que Copacabana tiene el índice de desempleo más alto del Valle de Aburrá. Adicionalmente, hay un beneficio que también está sometido a discusión, que es el de el descuento por pronto pago, que se está dando el 10% por pagar la totalidad del año en el primer trimestre y el 5% si se paga en el segundo trimestre. Vemos entonces que, por ejemplo, este año 300 millones de pesos nos costó ese beneficio, y digamos que todos esos pequeños gastos y todos esos pequeños ingresos que estamos dejando de percibir son los que a la hora de la verdad terminan sumando en nuestra ejecución presupuestal. Siempre escuchamos en la teoría económica que uno tiene que cuidarse de los pequeños gastos diarios, ¿cierto? Y también de la disminución de los pequeños ingresos.
ahí es cuando tenemos que revisar qué tan oportuno es seguir teniendo un porcentaje tan alto de beneficio por pronto pago. Luego entonces tenemos la relación de los pasivos contingentes y los pasivos exigibles, que esto nos lo envió la oficina asesora jurídica. Ahí está pues como la base de datos de los procesos que tienen, y de esos procesos entonces tenemos demandas con pretensiones por 22.446 millones de pesos, y que también hay unas demandas que están sin cuantía, pero que puede ocurrir que un juez decida de forma extrapetita. Luego tenemos entonces lo correspondiente al análisis del saneamiento contable. El municipio viene entonces realizando el análisis de las obligaciones que tiene a su favor para sanear esa cartera. Esto va a ser entonces objeto de los comités de saneamiento contable, pero adicionalmente hace el análisis del pasivo pensional, que también está pues aquí aportado, que como bien señalaba Marcela en la sesión de socialización, son 14.000 millones de pesos que tenemos pendientes. Luego entonces tenemos los acuerdos que fueron aprobados durante este año, el costo fiscal cuál es, y básicamente el costo fiscal que tenemos es el de el PDA, que es el 10% de los ingresos correspondientes a agua potable y saneamiento básico, y que este año correspondió a 371 millones de pesos. Bueno, y el otro es el de vigencias futuras correspondiente a el PAE por 1.105 millones de pesos. El plan financiero entonces ya lo tienen ustedes como un anexo. Ese anexo entonces nos recuerda que tenemos una meta de superávit primario de 2.800 millones en el 2025, que irá incrementando hasta 3.700 millones de pesos en el 2035. Obviamente, si hay una modificación al estatuto tributario y si se hace la actualización catastral, también esa meta del superávit primario tiene que crecer. Luego entonces tenemos los indicadores de la capacidad de endeudamiento. Ahí es cuando sabemos entonces cuando estamos en semáforo verde, ¿cierto? Obviamente nosotros estamos cumpliendo de manera muy positiva ese índice de solvencia y el de sostenibilidad de la deuda frente a los ingresos corrientes de libre destinación. Finalmente entonces venimos con las estrategias para la gestión financiera, para la consecución de ingresos y el cumplimiento de las metas, que están entonces con la recuperación de cartera, que se las contábamos el día de ayer, así como las estrategias para la fiscalización, la formalización, la formación de los contribuyentes y el monitoreo y control a las actividades de la administración. Eso en cuanto a los ingresos, y el control permanente a la gestión de gastos. Finalmente viene un capítulo correspondiente a los análisis financieros de las entidades descentralizadas. Importante entonces señalar que de estas entidades descentralizadas, la única que representa un riesgo financiero para el municipio de Copacabana es la S Hospital Santa Margarita, que si no estoy mal son 3.200 millones de pesos que se pueden materializar como un peligro para el año entrante, en caso de que esas sean unas obligaciones que nos lleguen a cancelarse a esa entidad. Por eso ustedes verán que dentro del POAI,
hay uno de los índices que de pronto no es tan visible, pero que se encuentra, y enseguida ya lo vamos a analizar en ese POAI, que ha sido objeto también de mucho análisis por todos ustedes, y es que en salud, pues digamos, ustedes todos, yo creo que lo conocemos, el municipio de Copacabana tiene unos ingresos limitados. Y eso es como cuando estamos administrando en la casa el presupuesto. Nosotros tenemos unos ingresos claros y limitados. Si usted se va a gastar los recursos en este lugar, pues obviamente tiene que quitar en el otro. Este año al hospital se le transfirieron, 2024, se le transfirieron 500 millones de pesos para tratar de salir del plan de saneamiento en el que fue declarado por el Ministerio de Hacienda. El año entrante se tiene proyectado que se le transfieran 1.000 millones de pesos y está ahí dentro de los proyectos de salud. Yo no estoy incentivando a que modifiquen ese proyecto, pero pues, digamos, cuando ustedes me dicen hay unos proyectos que están muy desfinanciados, es porque se están financiando otros, ¿cierto? En este caso, ese proyecto de fortalecimiento del hospital se está fortaleciendo con unos 500 millones de pesos adicionales, pero adicionalmente se está fortaleciendo con 1.000 millones de pesos que nunca antes se le habían transferido al hospital, ¿cierto? Entonces, la administración está haciendo un esfuerzo ahí para que el hospital pueda prestar mejores servicios, y eso aunado a la verdad, sin ánimo de hablar, pero a la impecable gestión que viene realizando el gerente del hospital, que viene gestionando unas cofinanciaciones muy importantes con otras entidades, pues me parece que también va a poder ayudar a que ese riesgo financiero que tenemos con el hospital no se vaya a ver materializado, al menos no el próximo año. Finalmente, disculpen, con respecto al marco fiscal, tenemos el tema de las vigencias futuras. Ustedes saben que entonces tenemos unas vigencias futuras que se están discutiendo actualmente y que se aunan a las que ya fueron aprobadas por el Honorable Consejo Municipal. De pronto olvido mencionar que en el caso de Invicop, al contrario, hay una situación muy positiva, y es que hay unos activos, un patrimonio que puede ser recuperado por Invicop, que corresponde a unas obligaciones que algunos beneficiarios de algunas viviendas adeudan al instituto. Creo que el gerente Invicop ya está en el proceso del análisis de los títulos ejecutivos que se deben tener de esas obligaciones para iniciar entonces su ejecución. Cerrado este tema, entonces sería importante, Marce, que presentemos el presupuesto de ingresos del año 2025. Revisemos solo ingresos y luego revisamos el presupuesto de gastos, ¿cierto? Al menos mirar el desagregado de los gastos de funcionamiento, porque pues ya los de inversión los miramos con el POAI. Entonces, miremos primero ingresos, Marce, y luego ya continuamos con esa proyección de los gastos. Bueno, estamos viéndolo, voy a poner un poquito más grande. Dentro del proyecto de acuerdo que presentamos,
El presupuesto total proyectado inicialmente para el año 2025 son 109.388.949.564,18. Esto, como les habíamos contado anteriormente, teniendo en cuenta el estudio que le hicimos a cada una de las rentas, evaluando los últimos 5 años, el comportamiento, cuáles rentas han presentado alguna novedad durante la ejecución de los últimos años, cuáles se van a seguir presentando, cuáles no. También del presupuesto de ingresos eliminamos unas rentas que estaban siendo tomadas como ingresos corrientes de libre destinación, como se los ha explicado varias veces Gabriel, que ya no se están proyectando porque son recaudos a terceros. Entonces simplemente el proceso que se hace es contable. O sea, nosotros recibimos el recurso, hacemos todo el proceso de pago, pero solamente queda dentro de la contabilidad para que no nos infle el presupuesto del municipio. Tenemos que ingresos tributarios, la proyección son 57.772 millones. De eso tenemos que tener en cuenta también que las sobretasas ambientales, que son las correspondientes a Corantioquia y al área metropolitana, que son 751 millones, son un recurso de tercero, sobre el cual nosotros no tenemos ninguna potestad, pero lo tenemos que presupuestar porque así está dentro de los catálogos de presupuesto. Y este se recauda a través del impuesto predial. Pero esos recursos simplemente los recibimos y dentro de los primeros 10 días de cada mes debemos hacer la transferencia a la corporación. El presupuesto proyectado de impuesto predial unificado son 15.631 millones. Y está la otra sobretasa, que es la que les comentaba del área metropolitana, que la proyección son 5.445 millones. Con esos tampoco podemos contar. Dentro de los impuestos indirectos, entonces está la sobretasa a la gasolina, que el total proyectado son 3.168 millones. De ese total, el 54% está pignorado para el pago de la deuda del Metro de Medellín. Entonces, esos recursos son sin situación de fondo, simplemente hacemos el proceso presupuestal, pero esos son transferidos directamente al ministerio y el Metro es quien nos envía mensualmente el reporte del total de la transferencia que les hicieron. Por ende, de los recursos de sobretasa a la gasolina, los únicos sobre los que sí tiene potestad en este momento el municipio para gasto es sobre 1.560 millones. Está el impuesto de industria y comercio, de las diferentes actividades que son industrial, comercial y de servicios. El total proyectado para el próximo año son 21.255 millones. Los impuestos complementarios de avisos y tableros, 940 millones. Vallas 19, impuestos de delineación 1.609 millones, de los cuales tenemos que tener en cuenta que las sesiones urbanísticas de equipamiento no necesariamente son recursos que llegan a caja, sino que pueden ser también sesiones que hacen de espacios, de terrenos o de bienes. El impuesto de degüello de ganado menor, si ustedes lo revisan respecto a las vigencias anteriores, hay una reducción importante debido a la situación que hay en este momento con la planta de sacrificio. Entonces estimamos unos meses en los que posiblemente podría entrar nuevamente en vigencia pues el funcionamiento y se estimaron 57 millones. Que dependerán totalmente si la planta entra nuevamente en funcionamiento o no. De impuesto telefónico,
Se estimaron 1.398 millones, de alumbrado público 5.855 millones, sobre tasa bomberil 669 millones, que este recurso puede ser utilizado exclusivamente para ser invertido en los cuerpos bomberiles, que en este caso el municipio para la vigencia tiene un contrato con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Copacabana. Está el impuesto de espectáculos públicos municipales, se estimaron 2 millones. Para la tasa pro deporte y recreación, que fue la aprobada dentro de esta vigencia, se estiman 234.738.000 que serán destinados exclusivamente para la Junta de Deportes. Y tenemos dos estampillas, la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, para la cual se estiman 586 millones, y la estampilla para la Justicia Familiar, que esa va destinada para las comisarías de familia, que serían 146 millones de pesos. Dentro de los ingresos no tributarios se estimó un total de 51.385 millones. En contribuciones, como la contribución especial sobre contratos de obra pública, que es para el Fondo de Seguridad, tenemos 110 millones. Y la contribución del sector eléctrico, que es una transferencia que nos hace EPM, se estima recibir 171 millones. Dentro de tasas y derechos administrativos se estimaron 57 millones. Acá también, si ustedes lo comparan respecto a los presupuestos de los años anteriores, hay una reducción considerable debido a la situación que hay con la Secretaría de Movilidad, de si ingresa la concesión, no entra la concesión, debido a que las licencias de conducción se redujeron demasiado pues estos trámites, y las matrículas de vehículos también han disminuido mucho, entonces se decidió hacer una proyección conservadora al respecto. En multas sin sanciones e intereses de mora se tiene un estimado de 1.465 millones, por sanciones urbanísticas 2.800.000, por multas de tránsito y transporte 1.302 millones, por sanciones tributarias correspondientes a sanciones que se impongan en industria y comercio 109 millones, y por multas del Código Nacional de Policía 49 millones. Tenemos en venta de bienes y servicios, tenemos los arrendamientos y los copagos de manutención de los abuelos que están en el hogar de paso. De esos, en arrendamientos se estima recibir 156 millones y de copagos de manutención 26 millones. Si ustedes revisan, ahí estaba las rentas que nosotros les indicamos anteriormente, que ya nos están presupuestando, que son el fondo de ganado, la estampilla Pro Hospital, la estampilla Pro Universidad de Antioquia, y también está los pasisalvos municipales, de los cuales se tiene una propuesta dentro del estatuto tributario para que a partir del próximo año sean gratuitos para la comunidad, pagando lo que les corresponde a la vigencia del predial, que en este momento está en 57.000 pesos un pasisalvo municipal. Dentro de las transferencias corrientes tenemos 48.000 millones en total. Del sistema general de participaciones esperamos que nos sean transferidos 23.861 millones. Bueno, entonces ya vamos a mirar el tema de gasto, vamos a mirar de manera consolidada qué corresponde a Administración Central, qué corresponde
a las transferencias de Corantioquia, ustedes van a ver que la Secretaría de Salud tiene como una subsección, pero es básicamente porque la norma de salud señala que el Fondo Local de Salud tiene que estar desagregado, entonces es por eso que nos aparece de esa manera. Entonces, Marce nos va a presentar aquí cómo está entonces en el tema de funcionamiento, que básicamente está desagregado así. Listo. Funcionamiento, el total presupuestado para funcionamiento en el 2025 son 29.226 millones, para el funcionamiento de la Administración Central 19.695 millones, para el Consejo un total de 968 millones, para la Personería 514.800.000, y el funcionamiento, la parte que le corresponde de recursos propios al municipio para el Fondo Local de Salud, que serían un total de 1.565 millones. Los otros ítems, como les indicaba anteriormente, corresponden a los pagos del área, los pagos de Corantioquia, y estos que se reflejan acá que dicen movilidad son la parte que le corresponde de los comparendos a CIMIT y a Polca. Entonces esos tampoco son recursos con los que pueda contar el municipio. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos bien desagregado entonces el tema de la deuda. Podemos pasar entonces, para que discriminemos la inversión, a mirar el POAI, que si bien ese POAI ya fue objeto de una revisión en una primera situación, pues en una primera evaluación, vamos a mirarlo aquí de manera consolidada. Pues yo creo que ya todos ustedes tienen el POAI en sus manos, entonces básicamente es analizar lo que ya tenían y ponerlo a consideración de ustedes. Importante de pronto ya en cuanto al tema del articulado, en el articulado básicamente se están solicitando las normas reglamentarias, se están reglamentando el funcionamiento del presupuesto para el próximo año, y adicionalmente estamos solicitándoles muy respetuosamente que se derogue la destinación específica de algunos recursos en el municipio, porque consideramos que estos recursos afectan el cumplimiento del indicador de ley 617, y pues eso puede afectar entonces la ejecución presupuestal. Hecha esa claridad, entonces Marce va a presentar cada uno de esos componentes, cuánto nos está sumando. Sí, con el micrófono. Dame un segundo. Dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones tenemos en el componente 1.1 4 programas a los cuales les fueron asignados 37.385 millones. En el componente 1.2 Somos un Nuevo Aire para la Educación, hay 3 programas con un total de 6.042 millones. En el componente Somos un Nuevo Aire para la Cultura, hay proyectados 4 programas, un total de 1.709 millones. Somos un Nuevo Aire para el deporte y la recreación, está compuesto por 3 programas, 4.183 millones. En el eje para el desarrollo sostenible, en el programa 1 Somos un Nuevo Aire para Medio Ambiente, hay 6 programas con un total de 3.686 millones. Somos un Nuevo Aire para el Bienestar Animal tiene 150 millones de proyección. Somos un Nuevo Aire para la Gestión del Riesgo con 3 programas
tiene estimado 1.419 millones. Somos un nuevo aire para la infraestructura habitacional, 400 millones. Somos un nuevo aire para la movilidad con 3 programas, tiene una estimación de 2.029 millones. Somos un nuevo aire para el desarrollo del territorio y su infraestructura física con 2 programas, tiene un total de 11.188 millones. Dentro del eje 3, somos un nuevo aire para el progreso económico, el turismo y la innovación. Tenemos el componente 1, que somos un nuevo aire para la economía y las oportunidades con 5 programas y un total de 259 millones. Somos un nuevo aire para el desarrollo agropecuario con 2 programas y un total de 265 millones. Somos un nuevo aire para el turismo con 3 programas y un total de 191 millones. Somos un nuevo aire para la innovación con un total de 4 programas y 400 millones. Dentro del eje 4 somos un nuevo aire para la vida. Tenemos en el programa 1 somos un nuevo aire para la primera infancia, 1.112 millones. Dentro del programa 2 somos un nuevo aire para las víctimas, 90 millones. Somos un nuevo aire para la seguridad y la convivencia, 907 millones. Para la niñez, 100 millones. Para el adulto mayor, 1.044 millones. Para la juventud, 73 millones. Para las mujeres, 138 millones. Para la atención a la población LGBTIQA+, 30 millones. Para la población con y en situación de discapacidad, 47 millones. Para la población habitante de calle, 230 millones. Y para la libre expresión del culto religioso, 100 millones. Y dentro del último eje, que es para el fortalecimiento institucional, tenemos 3 componentes que es para la transparencia y la hacienda pública, 2 programas con 1.568 millones. Para la participación ciudadana, 64 millones. Y para el bienestar y el desarrollo institucional, 1.561 millones, para un total de inversión de 76.379 millones para el 2025. Bueno, siendo esta entonces el plan operativo de inversiones y ustedes teniendo el resto de los anexos del marco fiscal de mediano plazo y el articulado presentado a ustedes, les agradecemos entonces. Este es el presupuesto para el año 2025. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario, muchísimas gracias. Señor secretario, seguir con el siguiente punto del orden del día. Estamos en el segundo punto, Presidenta, proyecto de acuerdo para la socialización de la comisión e informe de ponencia. Secretario, para una proposición, Presidenta y Secretario, para ver si se puede omitir la lectura del informe de ponencia, dado que del día 18 de noviembre el ponente, el concejal Nelson, no lo envió. Esa es la proposición, pero que él no la explique de manera detallada cuáles fueron las variaciones. O sea, se omite la lectura, pero él no lo explica de manera detallada cuáles han sido, para que sea más minucioso con el tema del proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Listo, antes de proceder con la votación, no sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud que hacerle al secretario de Hacienda. Al final, sí, porque hay varias, pero es bueno después de la... Muchísimas gracias, señor secretario. Continuar con la votación, señor secretario. Sí, señora Presidenta. Carolina Díaz González. Positivo.
Julián Andrés Todo Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Positivo. Julián Marcelo Machado Cadavid. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Señora Presidenta, cuenta con 5 votos positivos. Con 5 votos es aprobada la proposición que hace el honorable concejal Julián Machado. Vamos a proceder a dar la palabra al coordinador ponente del proyecto de acuerdo número 016 del 2024, por medio del cual se establece el presupuesto general del municipio de Copacabana para la vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan, para la presidenta de la Comisión Segunda Permanente, el vicepresidente de la Comisión Segunda Permanente y sus demás integrantes, el secretario de Hacienda, las demás personas que nos acompañan hoy. Qué bueno tener tantas personas hoy, invitados de la comunidad aquí presentes, aparte de los concejales que también están aún. Bueno, voy a comenzar explicando como coordinador de ponentes de este importante proyecto de acuerdo, que es el presupuesto, proyecto de acuerdo 016 de 2024. Lo primero, encontramos que el proyecto de acuerdo cumple con unidad de materia, ¿sí? Bueno, de nuevo, entonces de conformidad al artículo 72 de la ley 736 del 94, encontramos que el proyecto tiene unidad de materia, encontramos en la exposición de motivos, que es un requisito de todo proyecto de acuerdo. ¿Por qué se pasa solo? ¿Qué está pasando? No. Sí da. Sí. No, yo lo paso, es que sí. Sí, pero estoy viendo aquí y aquí. Sí, está bien, ¿no? Yo lo paso. Bueno, entonces, de conformidad con el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 del 94, todo proyecto de acuerdo debe tener una exposición de motivos y este cumple con la exposición de motivos. Según la norma, la administración debe exponer y debe enviar unos archivos adjuntos como anexos, y estos anexos son el anexo de ingresos, el anexo de egresos, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo, el anexo de la proyección del servicio a la deuda para el año 2025, el anexo de la proyección nómina de empleados, jubilados y trabajadores sociales, el acta del CONFIS y el acta del Consejo de Gobierno. Todos estos documentos fueron radicados junto al proyecto de acuerdo y todos ustedes lo tienen en el correo que lo envió la administración. Ya sabemos que es competencia del Consejo, que la comisión competente es la comisión segunda que preside
la doctora Carolina, que también fue ponente para este proyecto. El objeto del proyecto ya sabemos que es el presupuesto para la vigencia 2025, presupuesto de ingresos y egresos. Aquí ya en la ponencia expusimos normatividad, la ley 136 del 94, el decreto 111 del 96, la ley 819 del 2003, bueno, en cuanto al análisis del proyecto de acuerdo, una vez revisado el proyecto de acuerdo, concluimos que se cumple con los requisitos de forma y procedemos a exponer el análisis del acuerdo como tal. En cuanto a la planificación presupuestal en Copacabana debe ser un proceso detallado que no solo busque resolver problemas inmediatos, sino que también promueva un desarrollo sostenible a largo plazo. Dada la ubicación estratégica de Copacabana en el Valle de Aburrá, su presupuesto debe atender las necesidades de infraestructura vial que faciliten la conexión con Medellín y otros municipios cercanos. El crecimiento poblacional y la expansión urbana han aumentado la demanda de servicios como acueducto, alcantarillado y transporte público eficiente. Además, la planificación debe incluir estrategias para la conservación de las zonas montañosas y rurales que son vitales para el equilibrio ambiental, garantizando que los recursos naturales se manejen de manera sostenible. Una visión integral que combine inversión en infraestructura con programas sociales y medioambientales puede asegurar que Copacabana se convierta en un modelo de desarrollo equilibrado. Luego, en cuanto a la asignación de recursos, este análisis en cuanto a la asignación de recursos va a ser importante para que los concejales comprendan por qué se causa en este proyecto de acuerdo algunas derogaciones. Sea lo primero señalar que toda norma territorial que asigne una destinación específica a los ingresos corrientes de libre destinación tiene una repercusión directa y clara en el sistema presupuestal, pero adicionalmente genera afectaciones importantes en cumplimiento de los límites establecidos por el artículo 4 de la Ley 617 del 2000. El artículo 4 del proyecto de acuerdo 016 de 2024 ordena derogar la destinación específica de recursos corrientes de libre destinación que había sido asignada en otros acuerdos municipales y que afectan gravemente la capacidad de inversión del municipio de Copacabana, pero adicionalmente hacen que sea casi imposible el cumplimiento de los límites para gastos de funcionamiento, ya que ordenan transferencias de importantes rubros del presupuesto a entidades descentralizadas y otras actividades. La disposición consignada en el proyecto de acuerdo es saludable para las finanzas públicas y guarda relación sustancial con el presupuesto del municipio, porque de esta forma permite el cumplimiento de las leyes vigentes y el aumento de los recursos destinados a la inversión en los diferentes programas del Plan de Desarrollo Municipal. Quisimos exponer algunos de los recursos, de la asignación que se le hicieron a los recursos según el plan financiero, entre otros que son muy relevantes. Por ejemplo, equipos de comunicaciones 200 millones, fortalecimiento de movilidad sostenible con el metro de Medellín 1.600 millones, fortalecimiento de desarrollo cultural municipal 116 millones, acueductos optimizados del Sistema General de Participaciones, agua potable y saneamiento básico 1.822 millones, doña Margarita, servicios, dotación y funcionamiento de Centro Vida o Día para promover la inclusión 328 millones, estudios y diseños de equipamientos municipales y espacio público 400 millones, infraestructura de espacio público y equipamientos institucionales 1.120 millones, infraestructura de equipamientos institucionales adecuada 475 millones, fortalecimiento cultural, turístico, gastronómico, musical y ciudadano 170 millones. Entre otros, servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales 356 millones, viviendas mejoradas 400 millones, al plan básico de ordenamiento territorial 500 millones, norma urbanística básica implementada 500 millones y atención a la primera infancia con propósito general 102 millones. Bueno, conforme con lo indicado, entonces eso fue el análisis, digamos, general en cuanto al proyecto y ahora nos vamos a remitir a todo el tema de la normatividad y todo el análisis de lo que es en sí el proyecto de acuerdo. Hicimos una revisión del título, revisión del preámbulo, se propone
desde la ponencia dejar el artículo 1 igual, que es en cuanto al presupuesto de rentas. Todos sabemos que los corporados pueden hacer la solicitud a la administración en el caso de querer la modificación de alguno de los rubros. Obviamente solamente es facultad del señor alcalde. Continuamos pues con el cuadro de ingresos que nos expuso la líder del presupuesto ahorita. En el artículo 2 se propone dejar igual, que es también la exposición que nos hizo la líder del presupuesto en cuanto a el presupuesto de gastos. Ustedes saben que el presupuesto de ingresos y gastos debe equivaler al mismo valor. En el artículo 3 sí se proponen hacer algunas modificaciones. Hubo de pronto algunas facultades que se bajaron del proyecto y algunas modificaciones ya muy puntuales sobre todo el articulado que, como ustedes ya lo tienen en el correo desde el lunes, pues creo que ya algunos lo hemos visualizado frente a cómo quedó esta ponencia y cómo inicialmente fue presentado el proyecto de acuerdo. Bueno, había una duda en cuanto al 3.2.23, pago de gastos de inversión causados en vigencias anteriores, pero se determinó, porque hablaba de que algunos gastos de inversión pueden destinarse a centros públicos, a servicios inmobiliarios, alumbrado público, pero se determinó que en algunos casos también pueden considerarse gastos que deban hacerse con presupuesto de inversión. En el artículo 3.9 de adecuación del presupuesto de otros fondos especiales se propuso suprimir este artículo. En el artículo 4.4 de la prórroga de facultades también se propuso suprimir. Ya vamos a pasar al artículo 4. Se propone modificar el artículo 4 y en el artículo 5, que venía repetido, entonces se propone por modificar la redacción, luego sigue la proposición. Entonces ya voy a pasar a explicarles el análisis que se hace de este proyecto de acuerdo. Bueno, en continuidad a la exposición, entonces ya expusimos todo lo referente al proyecto de acuerdo, en especial a la parte jurídica, algunas modificaciones que se hicieron, y luego ya entramos en el tema de lo que es ese análisis del presupuesto 2025, que es el estudio detallado que hicimos sobre este proyecto de acuerdo. Entonces la administración nos presenta un presupuesto para el año 2025 con unos ingresos totales de 109.388 millones, no lejano al presupuesto para la anterior vigencia. Hay una pequeña reducción obviamente derivada de que sí hay unos crecimientos en los ingresos corrientes, pero hay una reducción importante, por ejemplo, entre el año 2023 y 2024 de casi 3.000 millones de pesos, referente a transferencias corrientes, por lo que se prevé que para el año 2025 solo le ingresen al municipio 13.500 millones de pesos. Entonces, por la dinámica nacional y por todo lo que se viene presentando, que hay un decrecimiento importante, pues la administración fue conservadora en esa cifra, y eso también nos lleva a pensar de que vamos a superar, digamos, este presupuesto planteado por ellos. Este es un presupuesto retador. Es una apuesta para mejorar los ingresos del corrientes del municipio de Copacabana y afrontar esa posible reducción de transferencias para lograr cumplir con esa ruta de navegación llamada Plan de Desarrollo.
Lo anterior es que implementan estrategias para fortalecer el recaudo y la eficiencia fiscal, teniendo en cuenta la Ley 617 del 2000. El presupuesto debe ser coherente y congruente con las políticas del plan de desarrollo y las políticas financieras y fiscales, y esto se ve reflejado en la defensa y argumentación presentada en la exposición de motivos del presente proyecto. Interrogantes: ¿qué esperamos con el presupuesto? Vamos a utilizar esa herramienta que es el plan financiero como instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, y vamos a aludir ahora a que para el 2025 y los próximos 10 años se proyecta que Antioquia continuará buscando diversificar su economía a sectores más sostenibles y menos dependientes de la industria tradicional. Esto hace relevancia a lo que hablaba el secretario ahorita, de que Copacabana se ubica, digamos, en un punto importante de desempleo. ¿Qué nuevas tareas se propone la administración pública? ¿Qué implica la ejecución del plan de desarrollo? Entonces, ahora nos toca referirnos a esa norma rectora, a la ley presupuestal, a la ley del plan de desarrollo y a la de planificación financiera, y entre otras, referirnos al marco fiscal, que es la herramienta más importante con la que debemos visualizar el presupuesto. Entonces, el marco fiscal cada año se actualiza a un horizonte de 10 años, que contiene las proyecciones de las finanzas públicas y territoriales para la vigencia fiscal en curso y para las 10 vigencias siguientes. Esto permite de manera más acertada que la administración se programe, y con lo cual hace concordancia con este proyecto de presupuesto de la Agencia 2025. Por lo anterior, evidenciamos que el presupuesto contiene coherencia y se enlaza para garantizar la ejecución eficiente y eficaz de lo que la administración ha planteado en el presente proyecto de acuerdo. Debemos tener en cuenta varios principios del sistema presupuestal para el análisis del proyecto de acuerdo que nos presenta la administración, como la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad y la coherencia macroeconómica. También la homeostasis presupuestal, concepto que fue reemplazado por el principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal. Voy a referirme únicamente a 3 puntos de ahí, que sabemos que de pronto el tiempo es corto. Entonces voy a hablar en cuanto a la planificación. Se ha venido trabajando de manera articulada y coherente, enlazando el plan de desarrollo y la ruta de la gestión, representada en el marco fiscal que establece unas metas financieras a 10 años. Un proyecto de presupuesto de esta administración que va a cumplir su primer año, donde plantea al 31 de octubre, según la exposición y los datos reales, de ingresos por 106.807 millones. El presupuesto debe tener una coherencia macroeconómica. Si bien estamos en un orden territorial local, es la coherencia que tiene el proyecto de presupuesto con el orden de las políticas nacionales y departamentales. El análisis de las tendencias que pueden afectar nuestro presupuesto y nuestras finanzas territoriales, dinámicas como el municipio, como en el desempleo, atraer al municipio nuevas empresas, que se logre ver el municipio atractivo, hacer que tengamos un crecimiento importante como lo hacen los demás municipios del área metropolitana, el crecimiento financiero que tiene la ciudad de Medellín, que tiene Envigado, Sabaneta, Bello, Girardota. Entonces, por eso hacemos referencia a esa planeación estratégica para que haga parte de la mirada económica de las finanzas, donde también haremos el llamado a la administración de que cada vez seamos más rigurosos en estos principios y no olvidemos este capítulo del contexto económico del marco fiscal. En cuanto a la homeostasis presupuestal, esta habla de que el presupuesto debe tener en cuenta el crecimiento del gasto sea acorde con la evolución de los ingresos de la economía. Este proyecto de acuerdo debe ser responsable con este principio. En primera instancia, el presupuesto debe tener el realismo, unas metas retadoras, que es llegar a 109.388 millones. Haríamos mal si no pudiéramos generar el recaudo suficiente y las transferencias suficientes para todo lo que requiere ahorita nuestro municipio. Proponemos, obviamente, reforzando todo el tema que viene haciendo la Secretaría de Hacienda, y es seguir transmitiendo esa confianza ciudadana para que los ciudadanos paguen los impuestos. Pusimos de ejemplo Medellín, que en cada factura que el municipio de Medellín expide recauda más de otras 9 facturas, debido a que hay una confianza en la administración. Yo diría que en esta nueva administración, no en la anterior. El manejo eficiente de los recursos, que la comunidad vea las obras y la gestión, y que eso sea un trabajo aprobado por la comunidad,
también entre otras estrategias. Desde el ingreso, fortalecer el ingreso, el actuar mismo de la administración, el mejoramiento del servicio al ciudadano, el gasto en la eficiencia administrativa. Sabemos que cada año se incrementan los costos y los gastos a medida que crece la población del municipio, pues crece la necesidad de los ciudadanos, responsabilidad de la administración. Sabemos y analizamos en este proyecto de acuerdo del presupuesto que hay un crecimiento moderado sobre estos gastos de funcionamiento, y eso nos indica que se crea una austeridad fiscal que puede mejorar la inversión y puede traer inclusive incentivos de parte del gobierno nacional. ¿Esto por qué? Porque estamos cumpliendo con la ley 617 en cuanto al principio de eficacia. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que en el tema de eficiencia fiscal, pues tampoco podríamos llegar a, entre comillas, asfixiar al ciudadano, ¿cierto? En cuanto a impuestos. Hay que mirar una tasa efectiva de tributación, y eso es el debate que viene próximamente en los proyectos de acuerdo para modificar el estatuto tributario, llegar a una tasa efectiva de tributación que ni asfixie al ciudadano, pero que la administración siga teniendo ese principio de sostenibilidad y pueda cumplir con una eficiencia. Bueno, las principales fuentes de recursos en la estructura que tenemos corrientes, no corrientes, recursos de capital. En la semana anterior algunos concejales hablaban de la posibilidad y saber cuál es la capacidad de endeudamiento de nuestro municipio, y me voy a referir a los siguientes términos. El crecimiento en el recaudo del predial comparando 2024 con 2023 tuvo un crecimiento del 8,62%. El crecimiento en el recaudo de industria y comercio, comparando 2024 con 2023, tuvo un crecimiento del 15,44%. También se debe analizar los recursos de capital, las transferencias del municipio, que entre varios ítems más representativos están recursos del Sistema General de Participaciones, que tuvieron crecimiento en el 2024 respecto al 2023, como en un 20,51%, y entre los más relevantes, el crecimiento en el sector salud, que fue del 31,09%, y en el sector agua potable y saneamiento básico, que fue del 31,60%. Bueno, todo eso anterior porque los proyectos deben apuntar a la formación bruta de capital, es decir, al desarrollo. En el marco fiscal respecto al presupuesto, ya tocando el tema que nos hablaban de las contingencias, se prevén cobros por 498.510.000, los cuales se estimarían en el presupuesto en el rubro correspondiente al Fondo de Contingencias del municipio de Copacabana, y para esto fue un instrumento demasiado importante que el Consejo, la Corporación en plena, haya aprobado el Acuerdo Municipal 176 del 25 de agosto del 2024 referente al Fondo de Contingencias. Bueno, ya como para terminar este análisis, vamos a referirnos al capítulo que contiene el marco de acciones y medidas que propone la administración para el cumplimiento de esas medidas fiscales. Como estamos cortos de tiempo, solo voy a mencionar cuáles son unas de las cuantas medidas: el fortalecimiento de alianzas estratégicas, el acceso a créditos blandos y subsidios, capacitación y asesoría financiera, facilitación de inversiones externas, rendimientos financieros, entre otros, y elaboración de informes periódicos. Esto entre las acciones que va a tomar la administración referente al marco fiscal para poder cumplir con esas metas presupuestales, y que cada uno de estas medidas o de este marco de acciones pues trae diferentes actividades. Eso sería todo, señora presidenta. Es un resumen de todo lo que elaboramos para la ponencia del presupuesto de vigencia 2025.
Muchas gracias, señor coordinador ponente. Vamos a dar como un espacio como de preguntas, de indagaciones como que tengamos. Tiene la palabra el honorable concejal Julián Tobón. Y aquí Secre, si quiere viene y nos acompaña, que ya estas duditas ya sí son más direccionadas hacia usted. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Saludo a mis compañeros, a que nos acompañan en las barras, al señor secretario, a Marcela. Secre, nos han puesto a estudiar mucho sobre toda esta comisión con este tema. Yo no sé si por tiempo le dará para la respuesta, pero digamos, cuando el equipo se reúne a estudiar este presupuesto para el año 2025, ellos se preguntan dos cosas. La primera es los ingresos, o sea, ¿por qué no está proyectado para el presupuesto del 2025 el recaudo de obligaciones urbanísticas pagadas en dinero? Se supone que debe estar al menos proyectado para el presupuesto, y también no se evidencia si el municipio va a tener un endeudamiento del 2025, ya sea por medio de un crédito o ya sea por medio de un empréstito. Entonces me gustaría, secretario, si es posible aclarar esto, o Marce, por favor. Gracias, presidente. Julián Machado. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero referirme pues con todo el análisis y la explicación que ustedes nos dieron, y ya con el ponente, el concejal Nelson, pero con el tema del plan operacional de inversiones, varias cositas. La primera, va a ser un barrido de manera general, porque sí le genero varias dudas, y es en el 1.3.3, 30 millones de pesos, mejoramiento y dotación de la infraestructura educativa. En el 1.4.2, fortalecimiento de la práctica deportiva, ahí es donde está el mejoramiento de escenarios deportivos, construcción de escenarios deportivos, la creación del INDER y demás, por un valor de 900 millones de pesos. Liderazgo en gobernanza para la gestión, bueno, es acá, el 2.1.4, educación y cultura ambiental territorializada, 3 millones de pesos. Yo sé que el tema de los recursos es muy reducido, pero uno viendo con estos recursos tan bajitos, y si le genera de pronto, pues sería bueno, y ahorita lo concluyo cómo debería ir el tema del POAI. Vivienda digna para los habitantes y servicios públicos, eso es todo el tema INVICOP, 400 millones de pesos. 2.5.2, mejora de la infraestructura vial, ahí es donde está todo el tema de la infraestructura vial, urbana y rural, puentes peatonales, vehiculares, aperturas viales. Si bien hay un recurso importante para todo lo que abarca esto, son solo 1.398 millones de pesos. Movilidad innovadora inteligente, señalización vial y vertical, solo hay 30 millones de pesos. Ordenamiento territorial, ahí está el alumbrado público, infraestructura municipal mejorada, hay un recurso importante, es el 2.6.2, 10.688 millones de pesos. En el tema de fortalecimiento empresarial desde el enfoque a valor agregado, ahí hay uno de los indicadores, el incentivos tributarios para las empresas, de 3.172.000 pesos. En el tema del 3.3.1, actualización del plan de desarrollo turístico sostenible, 30 millones de pesos, donde hay un enfoque con el tema de la política pública. En el 4.11.3, implementar soluciones comunitarias y tecnológicas para la prevención del delito, 10.520.000, está la seguridad informática, cámaras de seguridad, centros de comunicaciones. En la 4.4, 4.4.1, 4.5.1,
4.6.1 todo está con el tema de las políticas públicas y demás. Yo hice este barrido de manera general, pues porque acá en este POAI lo vemos y de acuerdo a unos análisis que se han hecho, falta desagregarlo, bajarlo, porque acá solo llegamos hasta el tema de programa, ¿cierto? Yo quiero concluir con algo y es, para la elaboración del POAI deben de tenerse en cuenta cuatro componentes. 1, la parte estratégica. 2, los proyectos de inversión. 3, los recursos financieros. 4, las dependencias responsables. El formato del POAI propone una estructura que permite resumir y organizar los proyectos en función de los productos consignados en el plan indicativo asociados a los programas propuestos en el plan de desarrollo territorial. En este sentido, el POAI permitirá articular 1, los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública a nivel territorial, la estructura anualizada de los programas incluidos en el plan indicativo de la entidad territorial. El plan operativo anual de inversión es aquel que señala, otro punto, es aquel que señala los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas, guardando concordancia con el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo. Este elemento del archivo de Excel se presupone como un insumo fundamental en la elaboración del POAI, es decir, la estructura del POAI debería estar a nivel de proyecto, indicador de producto. El POAI no está desagregado, lo que les vengo diciendo, por sector ni por fuente de financiación, por lo que no es posible validar el crecimiento de los sectores de inversión. Y como conclusión, el POAI se encuentra relacionado en la Ley 715 y se debe elaborar de acuerdo a las siguientes características. Debe ser coherente con el plan de acción y se estructura como una matriz compuesta de los siguientes elementos: sectores, programas, proyectos y recursos, y los recursos deben de estar encaminados al monto y a la fuente de financiación y debidamente programados para la vigencia fiscal. Adicional a ello, guardar concordancia con el plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo. Quise dejar estos porque yo creo que acá el plan operacional de inversiones, si bien fue armado y estructurado con todo el gabinete y se socializó en Consejo de Gobierno, hay que bajarlo para que no perdamos el enfoque de estas situaciones. Y más aún, como lo decía el concejal Julián, hay muchos, pues las fuentes de financiación no se encuentran por ningún lado, como los recursos propios, ESP, los recursos del crédito y todo lo demás. Es eso para aportar desde este análisis que se hizo con el tema del POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Yo quería poner la conversación igual en la misma vía que la planteaba Julián y bueno, los dos Julianes, en relación sobre el plan operativo, porque realmente incluso ahorita lo consultaba, y si nos vamos por ejemplo al tema específico del programa 2.4, en el 2.4.1, que es vivienda digna para sus habitantes y servicios públicos, el presupuesto del POAI para el próximo año son 400 millones de pesos, en el que nos entregan el informe del 2024 es 800 millones de pesos. Entonces la pregunta uno se haría: ¿por qué reduce tanto? ¿Cierto? Y por qué no es desagregado el tema del presupuesto invertido en este año y la proyección de inversión. Yo siento, y se los mencionaba en plenaria, yo siento que además de hacer un estudio riguroso sobre el presupuesto, tendríamos también que revisar el impacto social que queremos dar con esto. Hoy a las poblaciones, en especial la población con discapacidad, las juventudes, la población, por ejemplo, la LGTBIQ+, el tema, por ejemplo, de la innovación e inteligencia de la movilidad. Creo que hay recursos que se podrían revisar de forma detallada versus la inversión de este año, lo ejecutado de este año y la proyección del plan de desarrollo y las acciones a desarrollar. En las presentaciones que llevamos acá, muchas de ellas, de las proyecciones que se tenían para este año, deben de ser asumidas para el próximo año. Entonces mi preocupación es si se dejó de hacer este año y el presupuesto quizás estaba
un poquito más ampliado qué va a pasar el próximo año, que redujo el presupuesto y que va a tener no solo las metas del plan de acción del próximo año, sino también las que se dejaron de hacer esta vigencia. Entonces yo también quisiera que revisáramos el plan operativo anual de inversión desagregado y muy explícito en temas de el recurso, de dónde viene y para dónde va y cuáles son las acciones que en el macro se van a pensar, porque seríamos irresponsables nosotros hoy aprobar un plan operativo anual sin tener el detalle, y hoy la preocupación que tenemos es el tema social, se ve súper afectado en temas económicos. Igual reconocemos las gestiones que han gestado este año y las gestiones que se seguirán gestando, pero no dejar un mínimo de recurso para los programas sociales nos preocupa altamente. Entonces, como que revisemos el detalle del plan operativo anual, porque no sabemos ni siquiera la fuente de financiación ni de direccionamiento hacia ello. Muchas gracias. No sé si alguien... bueno, Julián. Muy importante también la unidad ejecutora, listo. Muy importante tener presente la unidad ejecutora en esta lo que estamos solicitando nosotros con el tema de las fuentes de financiación, el sector y la unidad ejecutora, para que podamos tener y estar amarrados y organizados. Señor secretario, tiene la palabra el honorable concejal Julián Tobón. Yo creo, Secre, que le va a tocar ya hacer las preguntas. Mire, algo de pronto muy sencillo, pero referente a lo que dice la concejala Carolina. En la presentación del proyecto nos dice, para el año 2025 se proyectan unos ingresos por valor de más de 109 millones de pesos, un aumento de más de 11 mil millones de pesos respecto al presupuesto de este año, y que esto representa un 12% adicional. Con respecto a lo que dice la concejala Carolina, a mí, pues, yo sé, de pronto ustedes me van a explicar, pero ¿cómo yo hago un balance entre por qué si este año, si el 2025 va a haber 11 mil millones más de presupuesto que en el 2024, por qué los programas van a estar con un presupuesto, un recurso inferior al del 2024? Muchísimas gracias, honorable concejal Julián Tobón. Yo no sé si de pronto quieren dar como un abrebocas, igualmente vamos a citar a segundo debate, los tiempos no nos dan para terminar de concluir las respuestas y el debate de la votación del articulado, del preámbulo y del título. Entonces le damos pie para que usted de pronto de grosso modo nos cuente un poquito, y en el segundo debate en 5 minutos, y en segundo debate lo ampliemos de mejor forma. Bueno, muchas gracias, honorables concejales. Rápidamente, lo primero, señalar que las modificaciones que el honorable Consejo Municipal quiera proponer al presupuesto y al Plan Anual Operativo de Inversiones deben solicitarlas con la formalidad que establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto por escrito, para que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación junto con el resto de la administración puedan estudiarlas y darles viabilidad para el segundo debate. Tengan eso muy en cuenta para que cumplamos el procedimiento que dice el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y esas modificaciones que quieran hacer pues se hagan y se puedan estudiar y puedan pasar correctamente. Bueno, rápidamente, la ley no me obliga a mí traer el Plan Anual Operativo de Inversiones en la línea de proyectos. Eso es una práctica que algunos contratistas de algunos municipios consideran que está obligada en la ley, pero no es así. Lo segundo, pues porque claro, es que el Plan Anual Operativo de Inversiones no es otra cosa que la distribución de los programas que se aprobaron en el plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente lo que se tienen que hacer son los recursos que hay para cada uno de esos programas.
Adicionalmente, en el plan de desarrollo se establece cuál es la unidad ejecutora de cada una de ellas. Sin embargo, nosotros tenemos el detalle de la unidad ejecutora y las fuentes de financiación de cada uno de esos programas, y ese archivo obviamente se los podemos compartir para que tengan también ese detalle y puedan también hacer las propuestas de modificaciones que ustedes consideren que son necesarias. Con respecto a por qué no se proyectan sanciones urbanísticas, eso es básicamente porque este año el recaudo de sanciones urbanísticas es casi no, es cero, ¿cierto? Es cero. Entonces, pues uno viendo ese comportamiento, lo más irresponsable sería ponernos a proyectar ahí un ingreso y que después eso no resulte con nada. Lo segundo es ¿por qué no hay proyección del crédito? Pues básicamente porque esa proyección del crédito creemos que debe ser bien responsable cuando ya tengamos claro en qué proyectos se van a invertir o al menos en cuáles son esos aspectos sociales. Y finalmente, con respecto a los recursos que están un poco limitados, infracciones urbanísticas. Ah, ok, obligaciones urbanísticas. No, obligaciones urbanísticas. Sesiones. Están de alineación urbana. Está mal clasificado, pero está acá. No, pero sí lo tenemos. O sea, ahí hay dos. La proyección está en. La proyección está en 657 millones de pesos. Claro, no, sí puede subir, pero pues digamos, esa proyección uno no puede hacerla con las expectativas. El Ministerio de Hacienda nos da tres métodos. Lo que llaman cuadrados perfectos, que son el comportamiento de los últimos 5 años. El otro es el comportamiento del año anterior y el otro es la proyección por cambios normativos, ¿cierto? Entonces, ninguna de esas nos da una proyección mayor. Este año la ejecución va algo así como en 600 y algo millones de pesos. Creo que ahorita lo mirábamos, ¿cierto? Obviamente, vuelvo y reitero, si se cumplen las metas de recaudo antes de, venimos aquí a hacer la adición al presupuesto. Yo creo que básicamente ahí estamos respondiendo a las dudas. Importante, vuelvo y reitero, que las modificaciones que quieran hacer al POAI envíen el escrito a la administración para que las podamos dar viabilidad y en segundo debate pasen a consideración de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el honorable concejal Julián Machado. Gracias, presidenta. No, secre, dos cosas, básicamente. La primera, usted tiene toda la razón, la ley no lo obliga a bajarlo a indicador, ¿cierto? Ni a proyecto. Pero sí es fundamental, y ahí sí lo obliga la ley, a que debe de entregarse por fuentes de financiación con sector y unidad ejecutora. Usted lo decía en el plan de desarrollo, tiene toda la razón. Pero si vemos en el plan de desarrollo, hay algunos programas que comparten diferentes secretarías. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Va a ser la A, va a ser la B o va a ser la C? ¿O va a ser la A y la C? ¿O va a ser la B y la C? Entonces, ahí sí es importante, hermano, porque si no, este POAI, es que la plata puede ser esa, puede ser no, la distribución es esa, y ya la hicieron con todo el gabinete. Pero el tema acá es, con el tema de las fuentes de financiación, los sectores, la unidad ejecutora y ya. Entonces ahí lo que usted dice es muy cierto, no lo obliga a bajarlo a producto, pero sí lo obliga a tener esos para que no tenga problemas este POAI, porque hoy sin eso, la plata puede ser, pero sin eso puede tener unas debilidades y podemos incurrir a un tema de revisión ante un control de legalidad, diría yo. Muchas gracias, honorable concejal Julián Machado. Bueno, por temas de tiempo y de reglamento interno del Consejo no pueden extenderse 2 horas
máximo las comisiones permanentes. Entonces citamos la Comisión Segunda Permanente para abordar el proyecto de acuerdo 016 para hacer votación y continuar el debate, sin antes decirle al secretario que en la medida de lo posible se revise las preguntas aquí realizadas y que para el día sábado tengamos las respuestas. Entonces queda citada la Comisión Segunda Permanente para el día sábado a las 2 de la tarde. Señor secretario, dar paso al siguiente punto del orden del día. Proposiciones y asuntos varios, señora presidenta. ¿Algún honorable concejal tiene alguna proposición? Siguiente punto de orden del día. Agotado el orden del día, señora presidenta. Agotado el orden del día, entonces nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde para abordar el proyecto de acuerdo número 016. Muchísimas gracias.